Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 8 versus al Honor 20 Lite, entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5 resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Antes de anunciar las características de este Honor 20 Lite, primero debes conocer, por si no lo sabías, que para cada modelo Honor a menudo hay un teléfono Huawei equivalente. El 20 Lite es la viva imagen del P30 Lite de Huawei. Aunque parezcan idénticos, hay diferencias sutiles. La cámara sobresale mucho menos en el 20 Lite y el borde inferior es curvo en lugar de plano. Como material de construcción tenemos el plástico, y si ya te has acostumbrado a un diseño con respaldo de vidrio y totalmente metálico, notarás la diferencia de inmediato. Las uniones entre la parte posterior, los lados y el frente son claramente visibles, además de tener un notch de tipo de gota de agua en su parte frontal superior muy llamativa. Con todo esto es obvio que ha habido un intercambio entre la calidad de construcción y un precio asequible, además de no proveer protección contra el agua. La experiencia en mano es buena, en pocas palabras la misma que al sostener el P30 Lite, cómodo, ligero y una sensación de muy buena resistencia. Por otro lado, tenemos que en su parte inferior tendremos un puerto micro USB, que es un claro retroceso si lo comparamos con el P30 Lite, que trae consigo un puerto USB tipo C. El conector de auriculares jack de 3.5 mm también se encuentra en esta ubicación, que para ser sincero me agrada, pues no soy partidario de utilizar los molestos adaptadores cada vez que deseamos escuchar música. Otro de los aspectos que este terminal tiene es un escáner de huellas dactilares de tipo capacitivo en su parte posterior, con el único objetivo de reducir costos en este terminal, pues la tendencia es a utilizar este tipo de sensor en la pantalla, lo cual resulta costoso para los fabricantes. Aunque la fiabilidad de los sensores capacitivos es mayor, pues generalmente reconocen la huella más rápido que los sensores de pantalla. En sus dimensiones tendremos 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 164 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para el Honor 20 Lite nos toparemos con una única versión de 4 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Honor 20 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El Honor 20 Lite con el procesador Kirin 710 y 4 GB de RAM, 2 GB más que en su antecesor, el Honor 10 Lite. Hay suficiente potencia para un funcionamiento suave en general, pero el terminal se queda sin aliento para los juegos más exigentes. Esto no significa que no puedas ejecutar los últimos juegos, solo que serán un poco más retrasados que en los teléfonos más potentes, o simplemente se ejecutarán a niveles de detalles reducidos, es decir, con gráficas más bajas. Para un uso diario como correo electrónico, navegación web, YouTube y otras aplicaciones que no sean 3D, el 20 Lite funciona de forma más que adecuada, con solo algún tartamudeo ocasional, que a decir verdad fue muy poco evidente, en rara oportunidad se apreció. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. El Honor 20 Lite lleva consigo una batería de 3400 mAh que nos logra ofrecer suficiente energía para un día completo, pero no para tareas extra o muy exigentes, como por ejemplo jugar todo el día, utilizar Google Maps para una ruta de viaje, entre otros usos que son un poco más pesados. Obviamente, si lo usas el teléfono de forma puntual para funciones básicas, la batería podrá durar hasta 2 días enteros. Una de las desventajas que encontramos es que el dispositivo posee un micro USB, como lo dijimos anteriormente, que nos va a limitar el tiempo de carga y velocidad en transferencia de información. Aunque pese a esto, el terminal vendrá con un cargador de 10 watts en su caja que va a lograr cargarnos el móvil del 0 al 33% en 30 minutos, algo que es rápido, pero no supera a sus rivales más directos. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual.
Las cosas son muy positivas en el lado comercial del Honor 20 Lite, pues su pantalla LCD IPS de 6.21 pulgadas es grande, lo suficientemente brillante y bien equilibrada. Posee una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 413. Ofrece amplios píxeles para todas las aplicaciones de realidad virtual, mientras que se extiende en las esquinas con la sintonía de una relación pantalla-cuerpo del 90%. Aquí hay otra relación, 19.5:9, más específicamente, esa es la relación de aspecto para este tipo de pantallas largas. Es de resaltar que todavía tendrá que soportar el contenido de video horizontal, dejando bordes negros gruesos a ambos lados, pero es de reconocer que también lo hacen los propietarios del iPhone XS y el Galaxy S10. Hablando de eso, este no es el tipo de pantalla que preocupará a los gigantes OLED por la fidelidad del color o los niveles de contraste, pero la imagen que muestra es nítida y precisa. Incluso se puede jugar con la calibración de la imagen en el menú de la configuración si así lo deseas. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. La cámara es un factor importante a la hora de decantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite, vale la pena destacar el eslogan "triple lente, triple diversión", con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay 3 cámaras y 3 objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras 2 cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio, que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado, claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes, sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos book agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Técnicamente tiene las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo. Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. Es rápido, no tan seguro como la huella, pero por lo menos lo tenemos.
Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. La cámara es un factor importante a la hora de decantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite, vale la pena destacar el eslogan "triple lente, triple diversión", con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay 3 cámaras y 3 objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras 2 cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio, que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado, claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes, sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos bokeh agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Técnicamente tiene las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo. Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. Es rápido, no tan seguro como la huella, pero por lo menos lo tenemos. El Redmi Note 8 le gana al Honor 20 Lite en diseño, RAM, procesador, batería, cámara y precio. Por su parte, el Honor 20 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 en únicamente en pantalla, en los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.